Mañana mismo Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros lo que ha bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Why are you gay? Esto es algo que se llevaba runtando los últimos días. Y es que se está hablando de que va a haber una campaña, que va a haber una ofensiva por parte del gobierno hacia jueces y periodistas. Dice, de la anormalidad facha a jóvenes llenas del PP. Así es la frontera que prepara la campaña del fango de Sánchez contra prensa y jueces. Esta ex trabajadora de correos se habría incorporado al equipo de Ferraz bajo la supervisión de Santos Cerdán para recopilar datos de magistrados y periodistas. Leire Díaz, cachorros de llenas. Esta es una de las imágenes que mejor explican la anormalidad facha. Uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero cuando pasa la línea de la decencia, se convierte en una basura, una asquerosa y hedionda basura. Hablando de Charles, ha salido Inchaurrondo. Bueno, ha salido Inchaurrondo a defender la ley de medios, sí, porque esto es importante, ¿vale? Porque, bueno, sabéis que el plan de acción por la democracia y demás, pues probablemente vaya acompañado de esto que dicen aquí, de una ofensiva contra jueces, contra prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estaba tratando de esta manera Vicente Vallés esta mañana en Antena 3. Y la ofensiva se inicia de inmediato. Mañana mismo Pedro Sánchez llevará al Consejo de Ministros lo que ha bautizado con el pretencioso título de Plan de Acción por la Democracia. Nada menos que un plan de acción por la democracia. Plan de acción por la democracia. Se supone que democracia. mañana se concretarán las medidas. Pero el presidente sí ha dejado claro que su objetivo son aquellos medios de comunicación que, según Pedro Sánchez, conforman eso a lo que también ha bautizado con un nombre pretencioso. Máquina del fango. La máquina del fango. Es que la clavo, tío, la clavo, por favor. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? Como todas las democracias nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del fango, ¿no? Nos enfrentamos a eso, es uno de nuestros grandes retos. Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas, corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el Plan de Acción por la Democracia. Me encanta, tío. Es un plan de acción muy necesario y que además surgió a partir de que empezaron a salirle casos de corrupción como enanos, ¿no? Que Pedro Sánchez se dio cuenta de que necesitábamos para poder, ¿sabes?, de alguna manera limitar los bulos de la prensa y los bulos de algunos medios y de las redes sociales, precisamente cuando explotó el caso de corrupción de Ábalos, cuando explotó el caso de corrupción de su esposa, Begoña, cuando explotó el caso de corrupción de su hermano. Ahí Pedro dijo, oh Dios mío, necesitamos un plan democrático para que todos estos casos de corrupción que me están explotando en la cara puedan ser controlados por mi persona, ¿no? Esto no debería ser legal que la gente pudiese de alguna manera señalar y criticar las corrupciones de mi gobierno. Antes del Plan de Acción por la Democracia. Dice el presidente del Gobierno de la Nación que la democracia está asediada por las presiones a periodistas. Ahí está, hay presiones a periodistas. Se refiere a las presiones de otros, no a las presiones del gobierno. No, las suyas son buenas presiones, ¿sabes? Sus presiones son sana rebeldía. ¿Vale? Las presiones de los otros son las que es peligrosa crispación y fascismo. ¿No? Y por eso, a partir de mañana, Pedro Sánchez nos anuncia que el gobierno va a plantar cara a la máquina del fango con ese plan de acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada. Que además brota de la Constitución directamente, como si fuese un riachuelo de libertad que navega por los acaudalados ríos hasta desembocar en el mar que es nuestra democracia. Es precioso, tío. De acción por la democracia. Esa máquina del fango fue detectada por Moncloa cuando se inició la investigación sobre las actividades privadas de su esposa. Y poner freno a todo eso es, según Moncloa, defender la democracia. Ahí está. Esa es la doctrina que se emite desde las cercanías del poder. Dice Sánchez que su plan está relacionado con un reglamento europeo, aunque ese reglamento se creó para frenar los bulos que proceden de Rusia. Bueno, quien habla de los bulos que proceden de Rusia, habla de los bulos de Vito Quiles, ¿sabes? Una cosa no quita la otra, no pasa nada. Aquí ya están haciendo algunas listas. Soy Madrigal, dice, estoy intentando hacer un ejercicio de pseudomedios en España. Distrito Televisión, Estado de Alarma, Julio Ariza El Toro, Gaceta Iberosfera, eldebate.com, El Liberal, Periodista Digital, Negocios TV, El Diestro TV, OK Día. Aquí no está Canal Red. No hay nada de izquierdas, aquí solo hay pseudomedios y grupos de producción y de comunicación de derechas. No hay ninguno. Curioso, ¿eh?
Mediterráneo Digital, Caso Aislado, Antiprogre, Hércules, La Bandera, Es Diario, El Cierre Digital, Alerta Digital, Euskal News, La Lupa, Confilegal también, curioso. La Derecha Diario, Penam, Voz de América, UCN, Vozus. Qué maravilla. Voz Populi, Libertad Digital, aquí hay más, ¿vale? Están haciendo listas ya. Pero bueno, mira con qué sonrisa lo recibe Silvia Inchaurrondo. Yo creo que si tuviese un muñeco, ¿vale? Que tuviese que darle un botón para que sonriese de una manera artificial, todavía sería más realista que la sonrisa que está proyectando aquí Silvia Inchaurrondo, que es probablemente, si no es la mejor periodista de la historia del periodismo en todo el mundo, cerca se le queda, ¿eh? Cerca se le queda. No he visto a nadie tan precisa y con esa capacidad de fiscalización tan fuerte con el poderoso que Silvia Inchaurrondo, la verdad. La manera que tiene Silvia Inchaurrondo de poner contra las cuerdas al poderoso y hacer su papel de fiscalización de nuestros poderes públicos desde el asiento que le da su puesto como periodista es algo que no se había visto en décadas, diría yo. Vais a escuchar ahora cómo pone contra las cuerdas a un Pachi López que está explicando su plan de acción para censurar a los medios de comunicación y controlar a los medios de comunicación. Así es como lo recibe una auténtica periodista, ¿vale?, que no acepta que la tomen por tonta. Adelante. Esperar unas horas para conocer el contenido concreto de este plan. Ostras, mirad esta expresión de ¿hacia dónde me quiere usted llevar? Ahora mismo estoy a punto de hacerle una pregunta crítica e incisiva que le va a poner sobre las cuerdas. Mírala. Está a puntito de saltar, está a puntito. De acción por la democracia. Yo creo que no estaba tan feliz Silvia Inchaurrondo desde que le tocó no sé cuándo. Esta señora, no sé si ha tenido hijos o algo así, pero probablemente el día de su boda esta señora estaba mucho más ceniza que ahora mismo, escuchando cómo desde el gobierno nos van a traer un plan de acción democrático que va a tener como objetivo el poder controlar los mensajes que se anden desde los medios de comunicación del que ella supuestamente forma parte. Democracia. Ahora lo que sabemos son los objetivos, que tiene que ver con lo que estabais hablando esta mañana, ¿no? Vivimos en un tiempo en el que la desinformación, la extensión de los bulos, de las mentiras, que ese ataque a las instituciones. Ese ataque a las instituciones, ¿no? Hay mentiras, hay bulos. Esto te lo dicen desde el gobierno de Pedro Sánchez, que yo creo que es el gobierno que tendrá récord de mentiras / cambios de opinión en la historia de la democracia. O sea, no hay un gobierno en la historia de este país, desde la Constitución del 78, que nos haya mentido tantas veces de manera tan flagrante, que haya dicho una cosa y al día siguiente ha hecho la contraria de manera totalmente desacomplejada. Y aquí está el tío hablándonos de los peligros de los bulos, con sus dos cojones. Es a través de discursos, a veces de odio, lo que están haciendo es socavar los propios pilares de la democracia. Claro. Y lo que hay que hacer es defender la democracia, con más democracia, con más transparencia, con una mayor y mejor rendición de cuentas, y por eso habrá medidas en este plan que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver con el propio Poder Ejecutivo, que hará propuestas para el Poder Legislativo y seguramente para el Poder Judicial. A ver, la buena noticia de esto es que el Poder Legislativo le va a hacer así. La buena noticia de esto es que es un gobierno que no puede gobernar, ¿vale? Habrá que ver cuáles son las alternativas, ¿no? Los ases que nos saque debajo de la manga Pedro Sánchez, pero a priori es del todo improbable que esto salga adelante, principalmente porque no tienen los apoyos en el Congreso. Porque es un gobierno que, bueno, que está ahí. Estamos aquí, ¿sabes? Sentados en los sillones, de que, ¿sabes? Tienen una chapita aquí de gobernar más y hacia adelante, con responsabilidad. Ahora también tienen que tapar esto. Una trama de concesiones ad hoc en loterías del Estado salpica a la ministra Montero. Bueno, no, esto será un pseudomedio, un pseudobulo. Pero a mí me ha hecho gracia que hablaba Pedro Sánchez de las presiones, ¿no?, que recibían. Os anuncio que mañana el Consejo de algunos, en fin, que tenemos corruptelas de algunos, en fin, que tenemos todos en mente, y por eso os anuncio de desinformación y de bulos. Presiones a periodistas. Presiones a periodistas. Es muy interesante que hable este señor de presiones a periodistas, porque justo salió una entrevista de un exdirector del País, ¿vale?
El País, todos sabemos un poco la línea editorial que ha tenido El País, pues prácticamente todos los últimos años, pues salió un exdirector del País hablando de cómo se las gastaba Pedro Sánchez cuando se refiere a presiones a periodistas. Pero bueno, estos serían presiones rebeldes, escuchad. Tener presiones son normales, te llama la petrolera, te llama el gobierno, te llama la oposición, ese es tu trabajo. Ahora, que Fíjate que está diciendo que lo normal todavía es que haya presión, o sea que él lo considera dentro de lo normal, el hecho de que el gobierno te llame la empresa, te llame te diga, oye, esto, oye. Pero fijaos cómo señala la anécdota que tuvo con el presidente del gobierno, con este señor que nos va a traer un plan democrático para acabar con las presiones a periodistas. Atención. Es tu trabajo. Ahora, que el presidente del gobierno hoy, entonces líder del Partido Socialista, te llame para cambiar titulares porque no le convienen. Llamaba al País para cambiar. Me llamó a mí. Si no recuerdo mal, el Partido Socialista acepta la cadena perpetua, porque aceptaba la prisión permanente revisable. El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Exacto, lo sabes mejor que yo. Llama Pedro Sánchez de un número desconocido y de muy malos modos me pide el cambio del titular. Y yo le digo, mira, perdona, esto es muy poco común, no acepto este tipo de comunicaciones y no puedo cambiar un titular que además es cierto, es que no ayudas a la causa. Digo, no sé qué causa debo tener como director adjunto de un periódico, pero le invito a que no me pida estas cosas. Pues voy a llamar a tus jefes. Y los llamó. A los dos. Hablando de presiones a periodistas, o sea, tú imagínate que este señor ya como director del País ya estaba acostumbrado, pese a tener una línea editorial a priori progresista, ya estaba acostumbrado a, pues eso, recibir llamadas, oye tío, a ver qué vais a hacer con esto, qué tal, ok. Pero ya, imaginaos el germen de impunidad que había sobre alguien como Pedro Sánchez, que se tomó la libertad de llamar directamente desde un número oculto al director del País y decirle, este titular que habéis puesto aquí, me lo cambiáis. Así, y rapidito. Y cuando este le dijo, pero señor, ¿usted con quién cojones se cree que está hablando? En plan de, tranquilícese, hermano, tranquilícese. El otro le dijo, pues hablo con tus jefes, y llamó a sus jefes. O sea, este es el nivel, ¿vale? De mafioseo. Y esto era cuando Pedro Sánchez era presidente de la PSOE. O sea, tú imagínate el rollito que debe de tener Pedro Sánchez ahora. Claro, así entiendes cosas como el movimiento de Broncano para intentar putear al hormiguero. Así entiendes cosas como este plan de gran regeneración democrática, a partir del cual pues va a intentar monopolizar y gestionar los fondos que se entregan a los medios de comunicación que a él les conviene. Es maravilloso, tío. Los bulos, ¿vale? Va a controlar los bulos. ¿Qué bulos? Los que se sueltan en Radio Televisión Española, con todos los tertulianos que han traído del canal de Pablo Iglesias a decir cosas como que el Edmundo González era un terrorista pagado por la CIA. Esos bulos, o esos bulos no. Son los bulos de los fachas, ¿no? Los bulos de Vito Quiles, de Alvise, que sí, que sueltan bulos constantemente. Pero, señores, ¿de qué estamos hablando aquí? Esos no son bulos, tío, no te enteras. Son cambios de opinión con perspectiva de género. Bueno, aquí hay más fragmentos de esta entrevista donde explica un poco cómo se las gastaba Pedro Sánchez cuando llegó al poder. Que en el principal periódico más leído, un garante de los valores constitucionales, etcétera, esté sucediendo eso, pues provocó una grave crisis interna que intentábamos solucionar hasta que hubo una moción de censura, y esa moción de censura provocó en una semana el despido del director del País, que se quedó trabajando para el País, pero lo relevaron. Antonio Caño, una persona con dos dedos de frente y que no es nada sectario. Y el despido fulminante de 15 directivos del periódico. Todos, gente sin ningún tipo de preferencia ideológica. No, o sea, ni yo, ni Maite Rico, ni José Manuel Calvo, ni José Ignacio Torreblanca. Gente... Álvaro Nieto, que hoy está en The Objective. Y esto es lo que sucedió. Yo estaba en estado de shock. A mí me comunicó, debo decir, y lo digo también en el libro, Ábalos, que me despedían. Es lo... Ábalos era el Óscar Puente antes de que existiese Óscar Puente. Era el Óscar Puente de Pedro Sánchez, tú. El número 2.
Cinema. Lo que yo sospecho, pero Ábalos fue a unas tertulias, por lo que cuadra, esto es mi suposición. Ábalos fue a unas tertulias en Radio Nacional y en Televisión Española y por lo que entiendo le comunicó a algunos tertulianos y presentadores que se iba a producir una purga en el país. Y la purga se produjo. O sea, justo llega este que viene a regenerar la democracia en España. A regenerar la democracia, a traernos directamente desde la Constitución un plan de renueve democrático. Como el baluarte de las libertades y de la calidad de la democracia en España. Sí. Y lo primero que hace es hacer una purga en el periódico El País. Nada más llegar a la... Esto se sabía, O sea, a mí esto, yo recuerdo cuando hablé con gente, con editores de Deusto y demás, que sabían lo que había pasado en el país y me lo dijeron en plan. Cuando llegó Pedro Sánchez, literalmente lo que hizo fue hacer una limpia, se cargó a toda la directiva del país y puso a los suyos ahí. Y tal cual. Moncloa, después de una moción de censura. Es que yo hay una cosa que me resulta muy llamativa. Porque la línea editorial no era acorde con lo que él quería. Con lo que él quería. Porque no estamos hablando de izquierdas, ni de derechas, ni de centros, ni de populismos, ni de nada. Estamos hablando... Coño, El País era un periódico de izquierdas. O sea, El País no era ultrafacha, extrema derecha, hasta que de repente llegó Pedro Sánchez y... No, El País... Era un periódico progre que tenía una editorial de izquierdas, mucho socialista y muy socialista, pero no necesariamente lamedor de culos de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez dijo, esto es inconcebible. El País tiene que ser oficialmente unos lamedores de culos profesionales. Si yo voy a darle la mano al director del País y su aliento no huele literalmente a mi putísimo culo, aquí está fallando algo. Entonces habrá que cambiar, habrá que hacer limpia, ¿no? Digo yo. De que gente de todos los colores ideológicos, Fernando Savater, Félix de Azúa, Álvaro Nieto, que no están fachas, todos esos son ahora fachas. Todos han sido despedidos y todos han sido declarados, no sé, enemigos por parte del presidente del gobierno por no bailarle el agua, ¿no? Y él no exige pleitesía a una ideología o a un partido, sino a su persona. Una cosa que le molestó mucho es un editorial que se publicó y que el director aprobó, que tenía la expresión "es un insensato sin escrúpulos". Y eso provocó una furia tremenda que obligó al director incluso a reaccionar. Pero bueno, como Maite Rico, que estaba conmigo en la dirección, dijo, muchos consideraríamos que eso es simplemente una descripción factual. ¿En qué país puede pasar una cosa así? Turquía, tal vez. Turquía, tal vez. Tal vez, y alguna dictadura. La Venezuela de Maduro, probablemente. La Corea del Norte, de Kim Il-jong. Nah, está todo bien, chicos. Está todo bien, todo en orden, todo en orden. Por favor. Se lo dije suavecito. No comparéis. Se lo no dije comparéis, suavecito. Que las comparaciones son feas. Y hoy se los vuelvo a decir. Es que los medios de comunicación afiliados al imperio estadounidense y a las oligarquías de la ultraderecha, de Elon Musk y compañía, van a seguir insistiendo en perturbar, desestabilizar a Venezuela, justificar la violencia y mentir sobre la vida republicana ejemplar que tiene un país asediado y acosado por ustedes. Se los digo suavecito, pues. Te dices suave. Para ver si son capaces de reflexionar y rectificar. Busca las Se lo diferencias. dije suave. Nos enfrentamos a la desinformación, a esa máquina del Risas para rematar, Maduro versus la secta, literalmente. Gracias por los bits. fango, ¿no? Una democracia que está siendo asediada precisamente por esas campañas de desinformación y de bulos. Y por eso os anuncio que mañana el Consejo de Ministros y Ministras aprobará el plan de acción por la democracia que anuncié antes del verano. Defiende el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Ahí está. Nos enfrentamos a la desinformación. Damos una información veraz, que esté controlada, fiscalizada y supervisada por el don Juan de la Moncloa, tú. Claro que sí, presidente, claro que sí. Pedro Sánchez combatiendo los bulos, demostración gráfica. A ver. En fin. Why are you gay?